También la clase de hoy tiene un recorrido complejo, la arquitectura del nuevo mundo que lo somos nosotros, del informal versus formal a la antropofagia. Vamos a estar en Argentina y ahí en Buenos Aires, vamos a estar en Brasil y ahí en Río de Janeiro y en Brasilia y de vuelta en Río de Janeiro. Siéndonos conscientes de lo que significa mundo nuevo. Mundo es la esfera en que uno se mueve. En ese sentido, la Tierra consta de muchos mundos, según cómo se lo quiere entender. Y eso de mundo antiguo se refiere pues al mundo de la antigüedad, desde un punto de vista europeo, que incluye pues a Europa, Asia, África, y que es ampliado recién en el siglo XV por el descubrimiento de América, lo que permite por primera vez en la historia de la humanidad esta imagen, con el mundo antiguo a la derecha y el mundo nuevo a la izquierda, y ahí con nuestra América Latina. La perspectiva de hoy es más dinámica, ¿no? Vemos el mundo desde fuera y tenemos esa posibilidad de tomar a la Tierra como nuestro mundo, y a la vez es un mundo subdividido, por lo pronto en uno primero y un tercero. Hay un mundo latinoamericano, hay un mundo peruano, hay un mundo limeño, hay nuestro mundo, aquel en el que se mueve cada uno de nosotros. Y ese es a su vez para nosotros idéntico con el mundo grande el universo, la Tierra, el sistema solar. Buenos Aires es una de las grandes ciudades en América Latina, capital de la Argentina, que en nuestra América del Sur es uno de los países que antes empieza a andar un camino propio, posiblemente por su ubicación periférica, seguramente también por su ubicación frente al Atlántico, periférica en la colonia, ¿no? No era un centro español como Lima, era una ciudad de colonos que empezaron a identificarse con su tierra y desarrollar sus intereses y querer su independencia y a luchar por ella y a mandarse pues con su país, ¿no? Temprano en el siglo XIX, teniendo un periodo de auge muy impresionante, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Aquí queda Buenos Aires, relativamente al sur, ¿no? Miren el corte en la costa atlántica de América del Sur, que es como la extensión del Río de la Plata, ¿no? A cuyas orillas se encuentra este asentamiento. El Río de la Plata es muy curioso, bueno, un espacio entre río y mar, con un agua que es más dulce cuando prevalece el río y algo más salada a donde llega el agua del mar. Es muy poco profundo el Río de la Plata, ¿no? Y ahí se ubicó
lo que terminaría siendo el centro de un territorio grande y rico que es el territorio argentino. ¿No? Y lo que se ve en este plano es, bueno, la ciudad basada en el damero, ¿no? En la grilla simple de manzanas cuadradas, con una zona portuaria, con una zona donde inicialmente estaba el fuerte que protegía a este puerto, ¿no? Y donde se instaló pues en algún momento el Palacio de Gobierno como centro de esta ciudad, que como ya se ve aquí, muy temprano empezó a tener un desarrollo rápido, ¿no? Esto es mucho más grande que el damero de la ciudad de Lima que conocemos a principios del siglo XIX, ¿no? Y acá viene la vista aérea donde reconocemos, bueno, delante de lo que había sido el puerto, se ha formado un islote, ¿no? Artificial, aprovechando las aguas de poca profundidad, ¿no? Se ha producido una ampliación del puerto y si se fijan en la grilla de la ciudad, en la trama de la ciudad, ¿no? Se ve que el lugar inicial con el Palacio de Gobierno ha sido transformado urbanísticamente en el centro vivible de la ciudad, ¿cierto? ¿No? Esta es la Casa Rosada, con la Plaza de Mayo, y a partir de ahí ejes que surcan, ¿no? Que atraviesan la trama ortogonal y le dan una estructura especial a esta ciudad, ¿no? Ya eso es impresionante, ver en nuestra América, ¿no? Esa voluntad, esa decisión y también esa capacidad, esa potencia, ¿no? De transformar ciudad. Lo que se expresa de esta manera y de otras, ¿no? Se genera en este momento la Avenida de Mayo como un eje que une la Casa Rosada, que es el Palacio Presidencial, que es el centro del Poder Ejecutivo, con el Congreso, con el Parlamento, que es el centro del Poder Legislativo, ¿no? Igualmente dotado de un gran parque, y los dos unidos por un eje que los relaciona palpablemente, viviblemente. Vemos las diagonales también, ya las retomaremos, ¿no? Pero diagonales que ya sugieren también, bueno, además de este eje político, hay otras relaciones que importan, ¿no? a otras partes de la sociedad. Y en este espacio, en esta Avenida de Mayo, ¿no? se ha concentrado mucho, ¿no? Institucionalmente, la municipalidad, el gobierno regional, pero el Café Tortoni, o sea, centros de la vida social, ¿no? Entonces, es eso lo que le da la relevancia, ¿no? El plano urbanístico y lo social se corresponden. Y bueno, en esa representación vemos también la Avenida de Julio, a la que ya llegaremos, que es un proyecto posterior, ¿no? Pero que en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Con su el obelisco, que rápidamente entendemos que está relacionado pues a una de las diagonales que parten de la Plaza de Mayo, ¿no? Entonces se ve pues que hay a mí me parece impresionante, ¿no? Es como la cosa haussmanniana, pero ya de verdad y interpretado pues a la manera argentina, es decir, nosotros tomamos nuestra ciudad en nuestras manos, ya no es la fundación española, es nuestra ciudad, ¿no? Y la diseñamos pues como nos va, iba a decir dentro de nuestra cultura, y sí, dentro de nuestra cultura, siendo la cultura argentina
en el siglo XIX, desde el siglo XIX, mucho más europea que la de cualquier otro país, en el sentido de haber tenido una inmigración impresionante, ¿no? De italianos, españoles, franceses, ingleses, alemanes, que se morían de hambre en sus tierras y que venían en búsqueda de un futuro a esta ciudad, ¿no? Ahí está este chiste, ¿no? Que dice que bueno, los hombres en general descienden del mono, pero no los argentinos, y particularmente no los porteños, como se llaman a los bonaerenses, ¿no? Porque ellos descienden del barco. Y eso se lee en la ciudad, en que hay esa cultura europea, también urbana y urbanística y arquitectónica, pero que es fuerte y que es propia y es vivida pues a la manera argentina, ¿no? Como que al tango, ¿no? se le reconocen las raíces europeas, ¿no? El bandoneón con el que se toca, por ejemplo, es un instrumento alemán, ¿no? Pero desde el momento pues, que hay el tango, el bandoneón es argentino y el tango es argentino y es porteño. Bueno, sí. Dentro de esta vista aérea, luego vamos a destacar un edificio moderno que está ubicado aquí, ¿no? Que es que es parte de la trama esta del centro histórico y que lo reinterpreta de una manera particular, ¿no? Aquí la Casa Rosada, que si se fijan es una suma de ampliaciones, es una gran pieza de arquitectura. En cuanto a diseño arquitectónico no, pero sí, es impresionante, ¿no? Es impresionante justamente eso de que no se trata de que sea una pieza bonita de arquitectura, sino que sea una pieza de arquitectura que documente la vida de la sociedad, ¿no? Y puede ser una suma, ¿no? Pero respira una dignidad que impresiona, ¿no? Que es superior al europeísmo puro, digamos, ¿no? Y la Plaza de Mayo delante, que es también un lugar impresionante porque es un lugar de la vida pública argentina, donde se viven los conflictos, ¿no? Y donde los conflictos se hacen presentes en el espacio, ¿no? En ese sentido tampoco no es un parque bonito, no es en primer lugar un parque bonito, sino un lugar donde se siente que se viven también los conflictos de la sociedad, que en una sociedad latinoamericana y en este caso argentina, pues están ahí muy presentes, ¿no? Y de esa manera, pues, esta foto, por ejemplo, muestra que la plaza está tomada, una vez que estuve ahí, ¿no? por ciudadanos que recuerdan y piden justicia, ¿no? por los gobiernos militares, por la dictadura, por los desaparecidos, ¿no? Visibilizando las heridas abiertas en la sociedad a nivel público urbanístico. La avenida de Mayo, ¿no? Pues muy cercano a las avenues haussmannianas de París, menos generosa, pero bueno, con sus veredas, con sus árboles, con sus edificios de 4 o 5 pisos, ¿no? Con un cierto ancho, con el espacio, pues con la sección de la avenida más o menos organizada y diseñada con esta perspectiva y con ese carácter de salón lineal, ¿no? Y al otro lado la Plaza del Congreso, ¿no? Más grande, más complejo, con diferentes áreas, ¿no? Con una arquitectura a la que le reconocen pues la inspiración norteamericana del siglo XIX, del Capitolio
de Washington y los capitolios provinciales o estatales, ¿no? A nivel de los states en los Estados Unidos, ¿no? Y por supuesto todo de inspiración europea. Y a la vez, pues en este caso, digamos, más que eso, simplemente por ser parte de un orden urbano y de una estructura urbanística, ¿no? que se percibe como tal. Y eso es lo que termina, pienso, diferenciando esta arquitectura. No es solamente un objetito, ¿no? Sino parte de la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y eso ya le da un valor propio, ¿no? Más allá del estilo, del tipo al que hace referencia. La Avenida de Julio, estamos ya en el siglo XX. ¿Qué es este gran espacio? Y pienso que se ve muy claramente, y ya, bueno, es obvio, ¿no? A esta escala, que hay un salto, ¿no? en las dimensiones, en la escala de esta Avenida 9 de Julio frente a todo el resto, ¿no? Tiene un ancho de 140 metros, ¿no? Es pues una línea de manzanas, ¿no? que ocupa este espacio y en toda su longitud, ¿no? Y que le da una estructura a la ciudad como se ve aquí, ¿no? En el primer plano como el punto cercano al mar, ¿no? al Río de la Plata, y este eje atraviesa la ciudad y como se ve, ¿no? Como se abre al territorio nacional, se podría decir, ¿no? Y urbano, pues más allá de la zona central. Y dentro de eso el obelisco, que sabemos que está relacionado a través de las diagonales, pues con la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, este es como el espacio de la sociedad. Si el otro es el eje político, este sería pues el eje cívico, ¿no? Y la escala diferente marca eso. Y esta foto lo que tiene de impresionante pues es que muestra, ¿no? Que estamos ante espacios que se perciben como tales. Eso es lo impresionante de Buenos Aires, ¿no? Lo que se expresa aquí no es construcción, ¿no? Es humanidad, es comunidad humana, comunidad urbana, ¿no? Capaz de ponerse de acuerdo en realizar un proyecto así, ¿no? En decidirlo, en planificarlo y luego a llenarlo de vida y de arquitectura, ¿no? Porque digamos, eso se ve muy claramente, ¿no? Si se fijan, la edificación tiene 2, 4, 6, 8, qué sé yo, 12, 14 pisos de altura, ¿no? Y un edificio tras otro, y se ve que son proyectos individuales. No es que sean súper uniformes, etcétera, pero básicamente sí se puede decir, ahí se ha puesto de acuerdo, ¿no? Una comunidad urbana en que eso es lo que quiere, ¿no? Y muchos contribuyen a eso pues con sus inversiones, ¿no? O simplemente con el uso, con el vivir este espacio, ¿no? Entonces, de esa manera pues estamos como ante un europeísmo, si se quiere, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso es obvio, pero esto es mucho más que un europeísmo, ¿no? Esto es una comunidad urbana que anda su camino, ¿no? Y eso nos lo comunican los argentinos también, ¿no? Y particularmente pues los porteños, ¿no? Con toda su actitud. Ellos son argentinos, ¿no? Les gusta decir eso de que descienden del barco, ¿no? Que son italianos y todo, pero son argentinos. Bueno, no pueden diferente. Y eso es impresionante y es muy bonito y nutre, y esa es la idea, ¿no? Nutre urbanismo, nutre arquitectura. Bueno, les muestro algunos espacios con la perspectiva del peatón, ¿no? Este ancho de 140 metros, ¿no? Digamos, aparte del ancho absoluto, pues se da lugar a una estructuración del espacio, ¿no? A la izquierda se imaginan que hay una vereda ancha separada de árboles,
hay una primer vía, digamos, para el abastecimiento del barrio vecino. Luego hay otra berma ancha que es como un parque lineal, o sea, es un bulevar en el mejor sentido de la palabra. Luego hay las vías en ambas direcciones para atravesar la ciudad, y al otro lado se repite pues este esquema con la vía lateral y con la vereda amplia, ¿no? Esta es una de las bermas centrales y se ve, esto es un parque lineal, ¿no? Entonces, claro, yo veo esto y digo, pucha, carambas, ¿no? Podría ser, ¿no?, la avenida Tupac Amaru, por ejemplo, ¿no? Por el ancho que tiene como perspectiva, ¿no? Y abastecer pues de áreas de recreación, ¿no? En fin, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Y a la vez, ¿no?, en cada punto se siente, ¿no?, digamos, la potencia de la ciudad en la edificación. Esta imagen es particularmente bonita, digamos, es la imagen desde la avenida hacia el interior del Buenos Aires histórico. Se ve el ancho de la angostez de la calle, de la estructura colonial, y se ve también pues que eso es el único vestigio que queda de la ciudad colonial. Se ha construido en la altura, y de esa manera se han generado estos corredores, como se ven aquí, y también, bueno, el resultado es una personalidad propia, porque el esquema original era español, pero esto es Buenos Aires, ¿no? Y también con esos digamos, saltos en la espacialidad, ¿no?, de aquel corredor angosto a la amplitud de la avenida 9 de Julio, ¿no? Todo lo que se siente en esta imagen, ¿no? Entonces, digamos, cruzar la ciudad es, ¿no?, como lo que decíamos en algún momento, como comer un buen bife, como dicen los porteños, ¿no? que va desde la sangre hasta el carbón, con todas las cosas intermedias, ¿no? Entonces, es igual aquí, ¿no? Llámese sangre a lo uno y carbón a lo otro, pero hay una amplitud de impresiones, ¿no? Y a la vez no se trata pues de esteticismo, sino simplemente la ciudad tiene esa intensidad y esa expresión, y eso nutre al que vive ahí. Eso nutre al que vive ahí, eso nutre al que vive ahí, y por supuesto pues también a los arquitectos, ¿no? La ciudad, que es más que la suma de sus partes, ¿no?, pero partes que incluyen un mercado de abastos. Carambas, no les traje fotos del interior. Tiene una estructura, ¿no?, de bóvedas de concreto armado muy interesante, ¿no? La gran escala, la gran construcción, ¿no? Y esto pues también se vive, o esto lo han demolido, maldita sea, ¿no? Creo que queda uno, los hilos de trigo que impresionaron a Le Corbusier cuando estuvo ahí en los años 20, ¿no?, por sus dimensiones absolutas. No eran solamente argentinas, también las norteamericanas, canadienses impresionaron a Le Corbusier, pero era como la escala del Nuevo Mundo, ¿no? Una escala grande, ¿no? Incluso muy divertido, porque una foto que usó Le Corbusier la retocó y le sacó pues la indicación de que todo esto tiene techos inclinados, ¿no?, para la evacuación de la lluvia, pero que se entiende pues formalmente como los frontis neoclásicos, digamos, ¿no? Entonces retocó eso para mostrar, digamos, la modernidad de la estructura propiamente dicha, de los hilos propiamente dichos, ¿no? Bueno, la presencia de esto con su escala, con su dimensión absoluta, no impresiona solamente a Le Corbusier, sino al que vive ahí, ¿no? Y así, por ejemplo, también las instalaciones técnicas de la Boca, ¿no?, de esta parte de los puertos de Buenos Aires, donde hay astilleros, muelles y este tipo de estructuras técnicas, ¿no?, de gran escala, que con su sola presencia pues alimentan al que vive ahí, y en especial pues al arquitecto, ¿no? La ciudad es más que la suma de sus partes, ¿no? Este es un dibujo un dibujo que muestra un ver estas estructuras y reproducirlas gráficamente de esta manera. Este es un dibujo de Clorindo Testa, al que le he dedicado un libro
que está en la biblioteca de la universidad, por si les interesa, ¿no? La ciudad, que es más que la suma de sus partes, pare un arquitecto, Clorindo Testa, ¿no? Y estos son dibujos de Clorindo Testa para lo que sería el Banco de Londres y América del Sur, como se llamaba. Como ven en el centro histórico, la calle angosta, las arquitecturas historicistas al lado derecho, y al lado izquierdo el proyecto que desarrolla, donde ya este dibujo muestra el diálogo, ¿no? La ciudad existente como inspiración, como referencia, ¿no? Y a la vez como, bueno, como eso, como inspiración y como referencia, ¿no? Pero lógicamente para lo nuevo, porque de lo nuevo se trataba, ¿no? Lo que se ve aquí es un cruce, el edificio en la esquina, que tiene una estructura que, por lo pronto, digamos, tomémoslo como un dibujo que llama la atención. Estamos como ante un teatro, que uno no sabe, uno está en el escenario y mira el actuar, o uno es el que actúe, y afuera está bueno, la realización como entre escenario y platea, ¿no? ¿Ya? Y esto ya visto desde adentro, ¿no? Con una vida interior que se ve que es algo absolutamente diferente al entorno, pero que está relacionado con el entorno, ¿no? ¿Cuáles son los límites de este espacio? ¿No? Lo son las fachadas del edificio adyacente. Entonces, entendemos aquí se está desarrollando una visión muy particular de lo nuevo dentro de lo viejo, ¿no? La calle, la arquitectura al frente, lo nuevo que se atiene a las alturas, ¿no? Y que desarrolla a la vez una espacialidad propia, pero que integra el espacio exterior, ¿no? Y desarrolla espacios interiores que en muchos sentidos están relacionados a lo exterior, ¿no? Testa habla de lo público, como que el espacio de la calle penetra a este edificio, y una cierta sección del edificio es parte de este espacio público y tiene un diseño particular, ¿no? Si lo ven como con estas copas, ¿no? ¿No? Bandejas suspendidas, ¿no? Y bastante abiertos, o sea, hay la unión espacial, ¿no? Y debajo de eso hay partes privadas, y encima de eso hay partes privadas. Y miren qué interesante cómo el esfuerzo de Testa por generar esta unión espacial, ¿no? Que hace que las partes superiores estén suspendidas en el aire, ¿no? No hay comunicación directa, ¿no? Bueno, este edificio fue uno de los espectaculares en el mundo cuando se terminó de construir, ¿no? Y estas fotos que les muestro son fotos publicadas en el Japón de la revista GA, Global Architecture, ¿no? Que, miren, lo presenta como objeto, eh, claro, porque tiene esa fuerza de objeto, ¿no? Pero ya vemos, es más, ¿no? ¿Se acuerdan de la calle? ¿Se acuerdan de la esquina? ¿No? Miren la plazoleta mínima, ¿no? Y que a la vez es parte ya del edificio, ¿no? Que cubre esto, y miren las estructuras suspendidas, que uno comienza a entender, esto es como que fuesen elementos que en un proyecto convencional hubieran llegado hasta el suelo, pero que acá están levantados, o como una especie de telón tal vez que está a medio subir, ¿no? Hay esa cosa teatral, ¿no? Y a la vez todo de concreto visto. La estructura de la fachada, reconocemos elementos como portantes, ¿no? Pero muchos otros que son como el tejido de una cortina, ¿no? Y miren también la forma en como que se abren, ¿no? Mostrando como, ¿no? Lo que sería la piel, ¿no? Como la camisa y el pecho, y la camisa que se abre para mostrar el pecho, ¿no? Las estructuras estas de concreto armado, nuevamente con sus elementos portantes y con los otros elementos
como parte de un tejido que sentimos que tiene una dimensión constructiva, estructural, pero tratada muy libremente, pero muy libremente tampoco no de una manera arbitraria, ¿no? Porque vemos esto a la vez que es estructura, es fachada, a la vez que tiene que tener una estabilidad, tiene que tener una permeabilidad, el espacio de la esquina, ¿no? Vemos la racionalidad de la construcción, también eso impresiona mucho, digamos, la calidad técnico-constructiva, ¿no? Que le da una consistencia superior a lo formal, ¿no? Lo formal no es solamente formal desde el momento que está tan bien ejecutado que se percibe muy claramente que esto de arbitrario no tiene nada, ¿no? No sé si se siente, pero como que me faltan las palabras. Y ese que me faltan las palabras, eso es señal, ¿no? De que la arquitectura es más que las palabras, ¿no? O sea, en realidad, ¿acaso se necesitan mis explicaciones para ver lo que estoy describiendo? ¿No? En todo caso sería como una ayuda para que lo tomen en serio y lo vean con ese grado de detalle, porque esto es muy impresionante. ¿Se acuerdan de los dibujos de Testa? Bueno, de la vista de dentro para afuera, cosas muy divertidas, ¿no? ¿Se acuerdan de la casa Curruché, del doctor Curruché en La Plata? Bueno, a 80 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? La misma idea retomada por Testa de la portada como un elemento independiente que se coloca dentro de la macroestructura de la casa, ahí donde, bueno, aquí del banco, ahí donde debe estar, y tiene el carácter que tiene, pues como muy fuerte como la entrada, pero a la vez pues es divertido, porque por más fuerte que sea, ¿no? este umbral construido, ¿no? Este pórtico construido, pues es solamente eso, ¿no? Porque el resto es vidrio y perfiles metálicos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Acá ven las terrazas estas, ¿no? Como que todo lo público está unido al suelo, es como claro que se apoya en el suelo, tiene su fundamento en la tierra, ¿no? Y luego está la parte superior, ¿no? Que carece de esas columnas intermedias, ¿no? Un espacio de oficina arriba en la parte privada, ¿no? Y miren, es un espacio de oficinas, ¿no? Y a la vez el diseño tan particular del cielo raso, del falso cielo, ¿no? El cielo suspendido con la iluminación, los objetos que distribuyen el aire acondicionado, ¿no? Los elementos plásticos estos diseñados pues para eso, ¿no? Y vemos como que hay, bueno, que estamos en los años 60, ¿qué se expresa ahí? Bueno, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan de los metabolistas, de Archigram, ¿no? Eso eh, se hace aquí una arquitectura, bueno, que más real y material no podría ser, ¿no? Pero que a la vez respira ¿no? Estos los niveles superiores con las oficinas, donde se ve la estructura suspendida, ¿no? La gran losa superior de este edificio, ¿se acuerdan? ¿No? Que se apoya sobre estos grandes pilones y de la cual pues penden, ¿no? los niveles de oficinas que están suspendidas en el aire. Y aquí ven los tensores. Y pienso que también se siente eso muy claramente, eso trabaja a tracción. Podría ser más delgado, pero por la protección, ¿no? Para el caso de incendio se trata de tubos que tienen, bueno, estas dimensiones, ¿no? Entonces, un dibujo que resume esto, ¿no? Se ve pues el manejo, ¿no? Consciente, deliberado, tanto a un nivel funcional como constructivo y formal y espacial, de todo aquello, ¿no? Que termina siendo este edificio, ¿no? Miren a la derecha las bandejas estas con sus apoyos, miren arriba la losa superior con los, eh, con los con los tensores, miren el pórtico de entrada, ¿no?
la suma de todo esto en un mundo tan particular. El grado de organización de las plantas, donde se ve todo esto, está pues muy, muy elaborado, ¿no? Y igualmente los detalles constructivos, ¿no? Los elementos de la fachada, los pilones de la fachada, ¿no? Pero también las escaleras al interior, ¿no? El grado de elaboración, todo hecho en concreto expuesto de altísima calidad, ¿no? Y como se ve, pues todo muy, muy modelado, con una precisión que conocemos como de Gaudí, ¿cierto? ¿No? Pero aquí pues traducido a lo que es la segunda mitad del siglo XX. Bueno, creo que se entiende muy claramente esto, ¿no? La ciudad es más que la suma de sus partes, y esa ciudad que es más que la suma de sus partes, pero que por supuesto incluye a sus partes, que incluye la arquitectura representativa del centro histórico, pero también, ¿no?, los mercados, las estaciones del ferrocarril, las instalaciones portuarias con su gran escala, todo eso, ¿no?, nutre al que vive ahí y nutre al arquitecto, y termina pues generando a un arquitecto que habiéndose alimentado de todo eso lo puede traducir en algo que sintetiza todo eso. Así lo diría. Así lo diría, ¿no? Y por supuesto, como esa arquitectura lo sintetiza no solamente a un nivel práctico, sino igualmente a un nivel intelectual y poético y artístico y atmosférico, y llámenlo como quieran, ¿no? Una nueva y grande arquitectura, ¿no? Un salto, o digamos, cuando enumero esto, ¿no?, que caracteriza, ¿no?, la esencia de lo de Testa y de su aporte y su excepcionalidad, pues en nuestro contexto latinoamericano, en el que buscamos y buscamos y buscamos y buscamos y buscamos y encontramos poco, y en algunos lugares casi nada, ¿no?, o muy tímidamente, ¿no? A lo que eso se refiere es como que estamos ante una integración, lo llamo aquí, de cuerpo e intelecto, ¿no? ¿No? Lo intelectual, que es muchas veces pues muy europeísta en América Latina, ¿no?, en una realidad que en realidad pues definitivamente no es europea, una realidad que se expresa más a nivel del cuerpo, ¿no?, de la realidad física, ¿no?, que nos confronta con que no, pues no somos europeos, ¿no? No somos nada más que esto que nos rodea, ¿no? Y en Buenos Aires es Buenos Aires y en Lima es Lima, ¿no? Entonces hay como que esta ruptura entre lo que nos dice el cerebro de lo que supuestamente quisiéramos ser, ¿no?, y lo que es el cuerpo que nos confronta con que somos lo que somos. Es como, ¿no?, también a nivel individual estamos ante lo mismo, ¿no? Entonces, Testa se las ha arreglado con eso, ¿no? Pienso, hay esta integración, él es, ¿no?, su arquitectura y él, ¿no?, son hijos de esa ciudad, o han sido paridos por esa ciudad, ¿no? Entonces, hay la cosa intelectual, por supuesto, y la cosa intelectual, ¿no? Y hay la cosa corpórea, ¿no?, carnal, ¿no?, de hueso, de tejido, de sangre, que igualmente pues está ahí, ¿no? Bueno, sí, de eso se era muy consciente Oswald Andrade, un filósofo brasileño de los años 20, que es parte, ¿no?, de la gestación de la modernidad brasilera, ¿no? Y en los años 20 lo que había de modernidad brasileña en la arquitectura era muy tímido. Había ¿no?, digamos, habían las casitas buque como en Lima, ¿no? Y ¿no?, eran como los inicios de un movimiento moderno, aún muy marcado por lo que se importaba, ¿no?, el International Style. Pero Andrade, miren qué interesante, lo hemos visto en otras clases referido al arte, ¿no?, cómo el arte ve cosas con anticipación, y a veces también lo hacen los pensadores, ¿no? Y así Oswald de Andrade, que da lugar a un movimiento antropófago, así se llama. Hay una revista de antropofagia, en fin, es un movimiento intelectual y artístico que quiero compartir con ustedes.
¿no? Leamos unas oraciones del manifiesto del movimiento antropófago, ¿no? De los años 20, ¿no? Un movimiento que tenía por objetivo la deglutización, ¿no? La ingestión, el comer, el devorar, ¿no? De la cultura del otro externo, ¿no? De un otro externo que podía ser la cultura de los norteamericanos o de los europeos, ¿no? Pero que también podía ser la cultura del otro interno, por ejemplo, la de los indios americanos o la de los descendientes de los esclavos africanos o la de los descendientes de los inmigrantes europeos o los descendientes de los orientales que llegaron al Brasil y que eran internos pero que habían traído su cultura propia con lo que aportaban a la brasileña, ¿no? O sea, lo que propone Osvaldo Andrade no es negar, es no negar la cultura extranjera, ¿no? Pero exigiendo ella no debe ser imitada, ¿no? Osvaldo de Andrade ironizaba a la vista de la sumisión de las élites, yo la pondría entre comillas, de las élites brasileñas, ¿no? Frente a los países desarrollados. Y él propugnaba más bien, ¿no? El devorar culturalmente las técnicas importadas para reelaborarlas con autonomía, convirtiéndolas en algo propio que tenga la calidad de un producto de exportación, ¿no? Esto suena fácil, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con devorazao, ¿no? Con el devorar, ¿no? Se refiere pienso, así lo entiendo muy claramente, como la integración de lo corporal y lo intelectual, ¿no? Devorar significa el ingerir físicamente, eso destaca en realidad esa parte física, ¿no? Él no habla de una reelaboración o reinterpretación intelectual, ¿no? De lo otro externo o de lo otro interno, sino de dejar esa labor de digestión al cuerpo, ¿no? Digamos, teniendo un acto más directo de ingerir, ¿no? Yo tomo aquello, ¿no? Que admiro, que me interesa, que quiero hacer mío, ¿no? Lo ingiero y dejo ser cosa de mi cuerpo, reelaborarlo, ¿no? No se trata, por lo tanto, de un proceso de asimilación armoniosa o espontánea más entre los dos polos, ¿no? Ahora el primitivismo aparece como un signo de la ingestión crítica del otro, lo moderno y lo civilizado, y se expresaba con mucho humor, haciendo referencia a este pueblo tupi brasilero, ¿no? Tupi or not tupi, that is the question. Solo me interesa lo que no es mío, es la ley del hombre, es la ley del antropófago. La antropofagia tiene antecedentes posiblemente en todas partes, pero digamos en forma documentada en el Brasil, donde misioneros relataron, ¿no? Que habían observado, ¿no? Ritos antropofágicos en el Brasil, ¿no? Y digamos es un antecedente en la historia de la humanidad, ¿no? En que el ingerir a otro humano no era un tema de alimentación física, sino un tema de alimentación espiritual, cultural, intelectual. Digamos, uno ingería, ¿no? a un otro cuyas fortalezas, cuyos fuertes quería hacer propios, ¿no? Digamos,
digamos, el comerse al otro como una forma de ser el otro, de compartir las virtudes del otro, ¿no? Entonces, digamos, el antropófago no se come a cualquiera, ¿no? Sino se come a alguien que admira, ¿no? Entonces, esa es la idea que retoma Osvaldo de Andrade, ¿no? Lo que me interesa lo quiero hacer mía y me lo voy a comer, ¿no? Y me lo comeré. Eso pensaba en el Brasil. Hay tantos pensamientos bellos con relación a esto, ¿no? Sí. Antes de que los europeos descubrieran el Brasil, los brasileños ya habían descubierto la felicidad. ¿No es maravilloso? Claro, es un país maravilloso, ¿no? Es un país que muy obviamente no es europeo. Acá un detalle de la costa, ¿no? Y luego dibujos a la izquierda que evocan lo que es la Amazonía, ¿no? La selva amazónica, y dentro de ella, ¿no? la flora, la fauna y seres humanos, pues que, ¿no? digamos, que se muestran desnudos como en un momento temprano de su desarrollo, pero en armonía plena con su entorno, ¿no? Antes de que los europeos descubriesen al Brasil, los brasileños ya habían descubierto la felicidad, ¿no? Y es un lugar que, digamos, muchos paisajes brasileños son, digamos, obviamente diferentes a lo europeo, ¿no? Digamos, a la izquierda puede ser por la zona de río, por estas piedras, como las llaman, las pedras, ¿no? Como que, ¿no? Como que tienen la forma de lo que podría ser una piedrita del río, ¿no? Pero que tiene pues esta escala de un cerro, ¿no? A los pies de esto la floresta, como dicen, el bosque, ¿no? Y en el primer plano un jardín, seguramente de Roberto Burle Marx, la selva, a la derecha nuevamente Roberto Burle Marx es un tema. Roberto Burle Marx, de apellidos alemanes, ¿no? Alemanes, ingleses tal vez, se fue a estudiar a Berlín y terminó estudiando arquitectura paisajista y descubrió en el Jardín Botánico de Berlín la flora brasileña, ¿no? Y digamos, por supuesto que la conocía, por decir así, de vista, de su infancia, de su juventud, ¿no? Pero de pronto en un vivero berlinés aprende a ver esta fauna brasileña como algo particular, como algo especial y como algo interesante, ¿no? Y vuelve al Brasil y se dedica al estudio de la flora brasileña y hace el entendimiento de esta flora como la base del desarrollo de un jardín brasileño, ¿no? Que son los jardines desarrollados por él, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son impresionantes. Bueno, algo parecido le sucedió a Astor Piazzolla, al argentino, ¿no? Que descubrió el tango en París, ¿no? Y que descubrió que el tango era su cosa, ¿no? Estando en París, como que, bueno, yo me fui a vivir 45 años a Alemania, ¿no? Es como que esa distancia la necesitamos a veces para reconocernos a nosotros mismos en lo especial de lo nuestro, ¿no? Como sustento de algo diferente, ¿no? Que habiendo entendido eso, lo especial, lo esencial, pues nos pone en la situación de integrar eso en algo nuevo. Bueno, esas imágenes, por decir, estamos ante algo fuerte que se expresa a ese nivel físico, ¿no? Y también las culturas africanas, ¿no? Anteriores a las culturas americanas, ¿no? Anteriores a la colonización, que muestran ¿no? Digamos, hay la idea de la propiedad. Digamos, generalmente se dice, eso es mi propiedad, ¿no? La tierra es de mi propiedad. Es interesante ese uso de la palabra porque
y curioso, porque en realidad no es diferente, no es más bien al revés, ¿no? Sabemos que propiedad significa característica, esa es una característica mía. Bueno, pues los seres humanos somos una propiedad del lugar, ¿no? La constitución material, ¿no? Eh, a nivel de las tierras, de la piedra, del agua, ¿no? Es una propiedad de un lugar, ¿no? Es lo que caracteriza un lugar, ¿no? La flora que se desarrolla en ese lugar es una propiedad, es una consecuencia de la tierra, del clima, del sol, de las lluvias, de la mayor o menor humedad, ¿no? La fauna que se desarrolla ahí es una propiedad del lugar, todo eso es una característica del lugar, ¿no? Y hace que ese lugar no sea intercambiable, ¿no? Ese lugar produce, ¿no? Produce, pare esa flora y esa fauna, y también a ese ser humano que llega ahí y que se adapta y que es parte de este medio y lo expresa en su cultura, ¿no? Que además también una cultura que es parida por el lugar, ¿no? Y explicable a partir del lugar, ¿no? Todo esto pues se percibe en el Brasil, en el diario. Estamos aquí en Minas Gerais. Minas Gerais es un estado, ¿no? Minero, por eso Minas Gerais, Minas Generales, ¿no? Como alguna empresa que trabajó ahí, ¿no? ¿no? Y con una arquitectura portuguesa, ¿no? Que genera este tipo de situaciones, ¿no? La iglesita, claro, eso es barroco portugués, pero a la vez, ¿dónde se ve en el Portugal algo así? ¿No? Pues en ninguna parte, ¿no? O sea, el paisaje, la topografía, el cielo, ¿no? Las plantas, ¿no? La iglesita esta pues completamente aislada, ¿no? Más bien como una escultura, ¿no? Es la obra de Alejandrito en portugués, un artista artesano, ¿no? Eh, que pare a nombre del lugar y de la historia esto, ¿no? Y donde la falta de formación académica europea da lugar a lo propio, a lo original, a lo diferente, ¿no? Que acá tiene pues la intensidad que pienso que comunican estas fotografías, ¿no? Donde vemos, sí pues, o sea, ¿no? Cuando el cerebro lo permite, el cuerpo es creativo. También a nivel de cultura urbana se expresa lo diferente a la izquierda, ¿no? La ciudad de Río de Janeiro, que veremos luego con mayor detalle, esa síntesis, ¿no? del mar, ¿no? De las rocas y de la ciudad, ¿no? Y cómo todo forma una unidad que se expresa también, bueno, en las favelas al lado de la derecha, que son parte de este paisaje urbano, y en el centro, en el carnaval, ¿no? Donde vemos algo pues muy rico, muy exuberante, pero sabemos que los que bailan aquí, ¿no? Y los que hacen el carnaval son, claro, son los habitantes de Río, pero son ante todo los que viven en las favelas, ¿no? Entonces, son tres imágenes que son como una unidad, y nuevamente estamos hablando de una sociedad que anda su camino. No estamos hablando de que no haya conflictos, lo sabemos, en el caso brasileño, ¿no? Pero de una sociedad que se asume a sí misma, con lo bueno, con lo bonito, con lo feo, con todo, asumiendo todo. Y de esa manera generando esa posibilidad de que la sociedad pare arquitectura y pare urbanismo y pare un movimiento como el antropofágico. Esto es ya el Ministerio de Educación moderno, Le Corbusier, que va para Río, que le encargan a desarrollar el Ministerio de Educación, que lo hace con un equipo en el que también está Oscar Niemeyer. Y bueno, en la visión de los europeos, esto es Le Corbusier como medio robado por Oscar Niemeyer, ¿no? Y yo diría, sí, Oscar Niemeyer
Es brasileño. Es muy interesante porque Oscar Niemeyer le hizo un proyecto de casa a Osvaldo Andrade, que no se construyó, pero que muestra, no se conocían Oscar Niemeyer y el filósofo, ¿no? Entonces, yo pienso, Oscar Niemeyer pues estaba al tanto y entendía plenamente esta idea del movimiento antropofágico, ¿no? Y él, pues, como buen carioca, ¿no? Hace uso de él, ¿no? De esta idea de tragarse lo que le da ganas y se traga a Le Corbusier, ¿no? Como se ha tragado antes lo que es este mundo brasileño, ¿no? Con sus climas, con sus floras y sus faunas y con su historia y con sus migrantes, inmigrantes y en fin, ¿no? Entonces da lugar a esta obra, ¿no? Que claro tiene raíces corbusianas, pero que es a la vez algo diferente, ¿no? Eso se siente mucho en el lugar, ¿no? Digamos, acá no se ve mucho de eso, pero las columnas son mucho más gruesas, es una estética diferente, ¿no? Que integra para mí el barroco brasileño, de alejadinho, ¿no? Y es interesante, miren, hay un jardín hay varios jardines de Roberto Burle Marx, o sea, también hay esa conciencia de movimiento de que Oscar Niemeyer involucra, ¿no? a Burle Marx, ¿no? Y el jardín que vemos aquí es un jardín sobre el techo de uno de los pabellones, ¿no? Entonces, que da como una vista aérea que está representado aquí a la derecha en forma de un cuadro de Burle Marx, ¿no? Entonces, esto en su suma, pues esto es Río, ¿no? Esto, por más que se diga así, bueno, pero esto no está en Marsella o en París o en ninguna otra parte, esto está en Río, ¿no? Y este Oscar Niemeyer en los años 40, ¿no? de muchachito, bueno, él nació fue el 97, entonces en los años 40, bueno, tenía sus 40 y tantos, ¿no? Y en la ciudad de Belo Horizonte, también al interior del Brasil, hay una urbanización nueva por diseñar, ¿no? Y la idea es hacerla atractiva, para lo cual se hace un lago artificial, ¿no? Y se le contrata a Oscar Niemeyer como para dotar este paisaje, lo que sería un paisaje urbano nuevo, ¿no? De algunos acentos que, bueno, que permiten, ¿no? que le den interés al lugar y permitan percibir lo especial, ¿no? Y eso lo representa Niemeyer en el dibujo de la izquierda, ¿no? Donde hay un casino, donde hay un club de yates, donde hay un club de baile, donde hay una iglesia, ¿no? Y a la derecha es como esto se ve, esto es en Pampulla, ¿no? Espero que se estén muriendo de ganas de irse para allá y que se lo piensen seriamente si van a viajar a París o más bien al Brasil, ¿no? Porque digamos esta obra es maravillosa, esta es la iglesita de San Francisco, ¿no? Y cómo pues es parte de un paisaje, ¿no? Cómo se trabaja siempre todo este contexto. Esta es la planta del casino y les muestro la planta antes que la foto, ¿no? Porque miren, hay una racionalidad en el trazo, ¿no? Es como se entiende, es el trazo ortogonal, ¿no? Con las columnas de concreto y las vigas y las losas, y se entiende la cosa corbusiana de los 5 principios de la arquitectura moderna. Todo esto se ve aquí, y a la vez se ven esas curiosidades con unos elementos curvos y como culebreos, y también como en la entrada como un techadito medio raro, y es este, ¿no? Y entendemos, claro, este se ha tragado a Le Corbusier, pero lo ha hecho suyo, ¿no? Y lo que le sale ya deja de corresponder a la lógica de Le Corbusier. O sea, si lo hubieran puesto a Le Corbusier a dibujar este rulo que sale del edificio, se le hubieran quebrado los dedos, ¿no? Esto es Oscar Niemeyer, y ¿no? Y se ve, él, digamos, ha asimilado a Le Corbusier, no con la cabeza, ¿no? Por eso todo este curso,
¿no? O sea, el tema no es alimentar más cabeza o alimentar más los ojos, ¿no? El tema es darle al cuerpo la posibilidad de tomar el control, de asumir el control, ¿no? De ingerir, 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 bueno, sí, ingerir, ¿no? Pero para digerir, para que digiera el cuerpo, y no el ojo, y no, ¿no? Bueno, pienso que eso se siente, y que sea ese el mensaje acá, no, no es cosa de profundizar más. Miren, este es el club de baile, ¿no? Eh, una pequeña islita, un puentecito, ¿no? Como para escaparse de la realidad, un espacio que para afuera se da como circular y que para adentro también, pero como se ve hay baños, hay la cocina, etcétera, el bar y la plataforma de baile. Y luego hay una cosa como curiosa. Miren, miren como que el dibujo parece como el de un espermatozoide, ¿no? Con la colita del espermatozoide, ¿no? Y este es este cilindro, ¿no? Y como se ve, esta es la espalda, ¿no? Es la espalda, no se ve mucha cosa, es como que por el contrario, no se debía ver nada desde este lado, ¿no? Digamos, esto se abre para el otro lado, ¿no? Para este está cerrado y está completamente abierto para el otro, ¿no? Y hacia el otro esto es lo que hay, esta es la colita, ¿no? Y me parece fascinante, pues también es otra cosa que también a Le Corbusier le hubiera dado ¿no? un ataque reumático en las manos antes de dibujar esto, ¿no? Pero esto es lo que le sale a Niemeyer, ¿no? Y este onduleo que tiene que ver con baile, que tiene que ver con movimiento, ¿no? También tiene que ver como con olas que son interesantemente, ¿no? Las que reflejan el sol de esta manera, ¿no? Iluminándola. Esa foto la hice yo, ¿no? Estando ahí. O sea, esto lo digo porque esto se vive en el lugar. Esto no es, no es que el fotógrafo se pone a esperar semanas a que se dé esta situación, ¿no? O la genera con lámparas, sino que esto es así. Esto es así, esto se vive así. Esta es la iglesita de San Francisco que habíamos visto, ¿no? Y el espacio interior. ¿Se dan cuenta de que les muestro primero detalles o plantas, ¿no? Antes de ver lo exterior? Me parece que eso también es muy propio de este tema, ¿no? De que el tema no es la fachada, ¿no? Es mucho más, es una totalidad, ¿no? Entonces, esta iglesia de San Francisco, ven una cáscara, ¿no? Como la cáscara de Félix Candela, ¿no? Con una sección de, que corresponde a la catenaria, es como una cáscara moderna, ¿no? De concreto, pero a la vez pues es una bóveda, ¿no? Entonces retoma la idea de las bóvedas del barroco portugués, o sea, también ¿no? Niemeyer se ha tragado eso y lo ha digerido y quiere hacer una iglesia, y digamos el resultado es que el que ve esto, ¿no? El brasileño normal que ve esto, dice, eso es, ¿no? Una iglesia, ¿no? Es una iglesia, claro, ahí está la bóveda, ¿no? Ahí está la torre y todo eso, y a la vez pues como cosas bien raras desde un punto de vista europeo. Miren la losa, qué gruesa que es, ¿no? Para una casca acá debería tener pues 7 centímetros de grosor y acá debe tener como 30, ¿no? Bueno, la cosa constructiva es un aspecto, pero ¿no? La expresión va más allá, ¿no? Él se ha tragado a Candela, por decir así, ¿no? Pero el resultado es modernidad brasileña, ¿no? Miren la losa sobre estas, ¿no? Esa es la pucha, hasta estáticamente, o sea, estructuralmente cuestionable, ¿no? La torre curiosa, ¿no? Pero todo esto termina siendo arquitectura moderna brasileña. Y lo interesante es que funciona lo que exigía Osvaldo Andrade, ¿no? Esto tiene calidad de exportación, es la versión brasileña de la modernidad, ¿no? Y como tal, ¿no? Es parte sustancial de la modernidad internacional, ¿no? Entonces, esto se logra, no es nada. Esta es la casa era la casa de Oscar Niemeyer, en una callecita que se llama Canoas. Entonces, la Rua das Canoas, la calle de las Canoas, ¿no? Es como al sur del centro histórico de Río y como en
en la colina, como a media altura, con vista al mar, pero bueno, hay mucha neblina en Río, entonces el mar aquí no se ve mucho, y rodeado de bosque, como se ve, ¿no? Y miren, esto es fascinante. Yo lo entiendo como que es una interpretación, ¿no? Brasileña del pabellón alemán en Barcelona, ¿no? ¿Se acuerdan? De un par de columnitas, un par de placas, la losa y una espacialidad, ¿no? Y aquí, ¿no? Es eso, ¿no? Es nada más, ¿no? Pero en brasileño. Y en brasileño el lugar te dice, tú estás en Brasil, ¿no? Tú estás en Río, tú estás a media altura en un cerro, ¿no? Tú estás rodeado de bosque, ¿no? Acá hay pedrones, mira, acá hay pedrones, ¿no? Y aquí hay agua, y aquí hay piedra, y ahí tú tienes tu casa, y tu casa, digamos, se amolda a todo eso. Entonces, ¿no? Es una forma contorneada, porque aquí todo es contorneado, ¿no? Todas las formas integran mucha cosa. Brasilia, Brasilia, la cosa de hacer una... Carambas, bueno, mírenlo un poquito más. Eh, les muestro una imagen nada más porque esto es cosa de estudiarlo, ¿no? Esto es cosa de verlo con calma. Y aquí estamos como destacando, ¿no? Algunos aspectos que son sustanciales para la reflexión, ¿no? Y esta idea de cómo manejarlo. No se trata de negar la colonización, de, ¿no? Nuestra tendencia a idealizar lo extranjero, ¿no? A nuestros complejos por ser del tercer mundo, nuestras ansias de ser del primer mundo. No se trata en esta estrategia, ¿no? Intelectual y de diseño de negar eso, sino de aceptarlo. Porque sí, bueno, esa es la realidad, ¿no? ¿Ya? Pero con qué actitud yo vivo esa realidad. Ese es el tema, ¿no? Y lo que Andrade exige, ¿no? De las élites como de todos es asumir todo eso, ¿no? Pero, digamos, como forma de ser uno mismo, ¿no? Y a partir de ese ser uno mismo, ¿no? El vivir ese deseo de tragarse todo lo otro, ¿no? Muy libremente, muy físicamente. Y eso se expresa, a mi juicio, aquí se expresa, es como una arquitectura que viene del cuerpo, ¿no? Esto para mí le sale a Niemeyer del cuerpo. Esto no es una cosa cerebral, le sale del cuerpo, ¿no? Como yo pienso que le salía del cuerpo ese pabellón alemán a Mies van der Rohe, ¿no? Como expresión, pues, digamos, de mucho más, ¿no? Hubiéramos podido decir, así como hablamos ahora de que la ciudad o una realidad pare a un arquitecto y una arquitectura y un movimiento intelectual, en fin, ¿no? Así también la Alemania de Weimar, ¿no? Parió al Bauhaus y parió al Gut-Garkau y parió al pabellón alemán en Barcelona, ¿no? Bueno, y aquí quien pare pues es ¿no? una mulata brasileña que tiene sangre portuguesa y china y africana y india y todo en uno, ¿no? Y que a través de Oscar Niemeyer, que era súper brasileño y pequeñito, ¿no? Tiene un apellido alemán, uno no sabe cómo, pero eso es parte del asunto, ¿no? Digamos, él es tan brasileño como Garrincha y como Pelé, ¿no? Sí, y es interesante también destacar, ¿no? Digamos, los años, digamos, Osvaldo Andrade era los años 20, aquí estamos en los años, en Pampuya en los años 40, aquí me parece, no, creo que es de los 50 o de los 60 temprano, ¿no? Digamos, es el momento también del bossa nova, ¿no? De la presencia global de la cultura brasileña como algo propio, que es moderno y que es diferente, que es internacional, pero que es brasileño, ¿no? Que ante todo es brasileño, pero de una manera tan original y propia que termina siendo global, ¿no? Y esta sociedad brasileña que se propone pues eso, ¿no? Tragarse a su propio país, ¿no? Decide darse una nueva ciudad capital en el corazón de la ciudad, ¿no? La primera capital había sido Salvador de Bahía, en el nordeste brasileño, luego fue Río. Ambas ciudades pues costeñas, ¿no? Situación propia de las colonias, ¿no? Y los brasileños se dan cuenta de eso y dicen, no, pues nosotros necesitamos un gobierno en el corazón del país. Y en realidad es ahí donde no hay nada, ¿no? Y ahí
digamos, se construyen carreteras y se define, ¿no?, como un cruce de carreteras, es la imagen de la izquierda, ¿no?, como la idea de que pues, la ciudad concentra ¿no?, las fuerzas de toda una región, y ese es el caso aquí también, en el caso de Brasilia. La idea de Brasilia no es hacerlo donde no hay nada, sino de hacer Brasil ahí donde todavía no hay nada, ¿no?, y hacer una capital que une pues a todo el territorio, ¿no? Entonces ahí es donde se genera este plano fantástico desarrollado por Lucio Costa con Oscar Niemeyer, ¿no?, donde se ve pues esta imagen del ave con un cuerpo central, con las alas, rodeado de una laguna artificial y de barrios residenciales en la periferia, ¿no? También esto para ir a verlo, este es este eje central, ¿no? Y como yo pienso que se entiende inmediatamente, ¿no? Estamos en un Versailles brasileño, ¿no?, ya ahora del siglo XX, no estamos en el siglo XVII, XVIII, sino que estamos en el siglo XX, ¿no? Pero es la idea de una ciudad capital, ¿no?, la idea de un lugar donde se concentran todos los aparatos del Estado, y eso es lo central, ese es el punto de partida, ¿no? Desde aquí se gobierna el país, ¿no? Y claro, también se vive, ¿no?, pero digamos, así como Versalles es Versalles, ¿no?, y no es París, ¿no?, así Brasilia es Brasilia y no es Río de Janeiro o Salvador de Bahía, ¿no? Entonces hay que valorarlo como tal, ¿no? Digamos, es una ciudad que representa el momento en que se gesta, ¿no?, con lo que es propio de este momento, por estar ahí, y con lo que este momento significa de ausencia de otras cosas que hubo después o que hubo antes, ¿no?, pero no en este momento. Entonces es una ciudad para el automóvil, en fin, ¿no?, se puede discutir mucho sobre esto, pero veámoslo nada más como, digamos, entender la profundidad de este camino andado por esta generación de brasileños, y no digo solamente arquitectos, urbanistas, por esta generación de brasileños. ¿No? Bueno, ven este eje monumental, ¿no? Miren, aquí ya se intuye que esta es la transversal, ¿no?, que lleva a las alas, ¿no?, y este eje central en las superficies tremendas, ¿no? O sea, se siente tanto en el lugar que lo que, ¿no?, digamos, esta visión territorial, ¿no?, se siente el territorio brasileño en el sentido de que las construcciones como que son pequeñas frente a la gran escala del territorio, y eso es lo que se ha de sentir. O sea, no es que esto es muy ancho para la altura de la edificación o se hace más, no, eso es buscar espacios de otro tipo. Esta es la espacialidad propuesta conscientemente. Lo que se ve bien al fondo son estos barrios residenciales, luego este lago artificial, ¿no?, luego a la izquierda y a la derecha los ministerios, miren qué interesante, todos igualitos, ¿no?, la catedral, ¿no?, también parte de este conjunto, pero la catedral a un costado, ¿no?, y lo central son los edificios de gobierno con las plazas de los cuatro poderes, y lo que se ve aquí es el poder legislativo, el Parlamento con la sala de diputados y la de senadores, ¿no? Y el esquema que muestra eso, ¿no? Pienso que esta es la de los senadores, esta de los diputados, ¿no?, una cúpula, como retomando la idea que hemos visto también del Capitolio porteño en Buenos Aires, ¿no?, y a la inversa, ¿no?, como la cúpula a la inversa, esto como dirigido hacia la Tierra, abierto hacia la Tierra, y a la derecha como abierto hacia el universo, ¿no?, las dos cámaras, la plataforma, ¿no?, que enfatiza la idea del territorio, ¿no?, abajo del territorio, ¿no?, real, digamos, y en la plataforma como la reproducción de este territorio a un nivel superior, las rampas de por medio como una unión entre lo otro, como una unión fluida entre lo uno y lo otro, ¿no?, y las dos torres con las oficinas, ¿no?, y parte pues de un esquema donde se ve esto es, ¿no?, son partes complementarias, son diferentes y a la vez forman una unidad, ¿no? Sí, pues, o sea, vemos ahí en lo grande esta idea de
Niemeyer de retomar motivos de la historia de la arquitectura occidental y de transformarlas, ¿no? Y lo mismo con respecto a la columna, ¿no? Digamos, la importancia de la columna en la cultura arquitectónica europea, ¿no? Que es la cultura pues, de origen griego, ¿no? La columna dórica o jónica o corintia, haciendo referencia a estos pueblos griegos que inventaron estos elementos que por miles de años han marcado a la arquitectura europea, ¿no? Bueno, la transformación de esta columna de esa columna grecorromana, digamos, en un elemento bueno, estructural indiferente y luego en una versión europea, ¿no? Perdón, en una versión brasileña, ¿no? En una interpretación brasileña, ¿no? Y como que esta es la idea de la antropofagia. Yo me trago esto, ¿no? Me trago esto histórico, esto moderno, y luego en base a eso, bueno, sale esto brasileño, ¿no? Ahora se ve pues rápidamente esto a primera vista, no, digamos, para el ojo europeo, pucha, este está loco, no, está loco, esto es curioso, pero no es más. Bueno, ¿es más o no es más? ¿No? Eso lo tiene que decidir el ojo en el lugar, o el cuerpo, si se quieren, en el lugar, ¿no? Miren, acá uno de estos palacios, ni sé cuál es, posiblemente es el de Justicia, ¿no? Digamos, alrededor de esta plaza de los 3 o 4 poderes. Bueno, se ubican, ¿no? Los poderes que sustentan un orden democrático, republicano, moderno, ¿no? Hay el poder legislativo, que es lo que acabamos que ver, hay el poder judicial, pienso que este es el Palacio de Justicia, hay el ejecutivo, que tiene el palacio al otro lado, ¿no? Y bueno, miren esta cosa curiosa, ¿no? Este es el espacio de oficinas, ¿no? Se ve que es un pabellón, o sea, esto no es nada grande, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero esto es tal vez la tercera parte de todo el conjunto, ¿no? Y digamos, esta es la arquitectura. Y es curiosa, ¿no? Miren, tiene 3 pisos, nada más, ¿no? Y miren, tiene como una fachada cortina, ¿no? Como tomada pues de Mies van der Rohe, por decir así, ¿no? Claro, con una jugada diferente, pero de todas maneras, ¿no? Y luego también como de Mies van der Rohe tiene la gran losa, ¿no? No, pero miren qué curiosa la interpretación, ¿no? ¿no? Estas son pues las columnas que usa, ¿no? Para un lado, y para el otro lado pues no, ¿no? Entonces es una imagen que a los europeos los volvía locos, ¿no? Ahora, yo entiendo que los haya vuelto locos, ¿no? Y a la vez, bueno, a mí me fascina. ¿No? Y nuevamente me faltan las palabras, ¿no? Este es el Palacio de Justicia, al otro lado está el Palacio del Poder Ejecutivo, ¿no? A mí me fascina y me faltan las palabras en el sentido de que, bueno, esto es más que palabras, ¿no? Se pueden usar muchas palabras para describir esto, ¿no? Pero son necesarias. Bueno, en todo caso se trata de que ustedes pues lo perciban y se formen su propia opinión, ¿no? Bueno, sí. Esto era como un poco esencial alrededor de esta idea del movimiento antropofágico, ¿no? Y vamos a recorrer un poco más de Río, simplemente para que se den una idea, ¿no? Del contexto. Vamos a estar en 2 situaciones de Río, ¿no? Primero, como la tesis, la ciudad culta, preguntándonos, ¿esta es la excepción o la regla? ¿No? Es como son nuestros temas, lo culto o lo formal, digamos, ¿no? Miren estos dibujos históricos de este paisaje, ¿no? Con este paisaje en el que se ubicaría acá, miren, acá está Río, ¿no? Como el pequeño asentamiento portugués en este contexto. Miren, por aquí hay más casas, ¿no? Y digamos la admiración europea por esta costa tan movida y los peñones y los bosques, ¿no? La fundación inicial, ¿no? Miren el relativo desorden, ¿no? Digamos, no era una ciudad muy importante y muy formal, ¿no? La capital era
era Salvador, como decíamos, ¿no? Pero en fin, este era el primer asentamiento en la entrada a la bahía de Guanabara, ¿no? Sí. Una representación gráfica de todo este contexto, ¿no? La ciudad inicial era esta, ¿no? Y detrás la bahía de Guanabara, aquí como el estrecho, y en el primer plano el mar, ¿no? Y como ven, Río abarca pues hoy en día un territorio enorme, ¿no? Esto se ha expandido mucho, ¿no? Vamos a ver proyectos en esta área que son muy fascinantes. Miren el aeropuerto, ¿no? Pegadito al centro histórico, ¿no? Claro, de la modernidad brasileña de los años 40, ¿no? El aeropuerto sobre un relleno, sobre el llamado así parte del aterro, todo el relleno, toda esta costa, ¿no? Fue rellenada, ahora la vamos a ver en detalle, digamos como una forma de generar espacio para las vías, para que comunican el centro histórico de Río con los nuevos barrios, ¿no? Pero bueno, de una manera inteligente, ya lo verán. En todo caso, el aeropuerto, pues por decir así, a 2 cuadras del centro histórico impresionante y a la vez por la condición geográfica particular, pues libre de conflictos con la ciudad, ¿no? Digamos, pudiendo los aviones acceder y volver a partir, ¿no? Digamos, sin sobrevolar a la ciudad. Claro, los aviones de los años 40 del siglo XX, ¿no? Ahora Río tiene un aeropuerto internacional adicional más grande, ¿no? Y siguen pues las playas, ¿no? Botafogo, Flamengo, aquí Copacabana, aquí Ipanema, Ipanema, Leblon, la laguna, ¿no? O sea, cuando vayan a Río, verán, verán, ¿no? Y todos son partes, pues, de la ciudad que además se conocen globalmente, ¿no? Botafogo, Fluminense, Flamengo, también por los clubes de fútbol, ¿no? Asociados los barrios estos, ¿no? Acá la ciudad histórica, ¿no? Digamos, en el contexto geográfico, esta es la entrada, ¿no? A la bahía de Guanabara, ¿no? Con el Atlántico en el primer plano, y a la derecha, bueno, el otro lado con la ciudad de Niterói, ¿no? Que digamos, claro, es una cierta distancia, pero no es tanta tampoco, y hoy en día hay un puente que une ambas partes de la... Bueno, son 2 ciudades, pero en ciertos... que une ambas partes de la conglomeración urbana, si se quiere. Y miren, por más denso que sea Río, ¿no? Siempre hay el bosque y los pedrones que atraviesan, ¿no? la superficie, ¿no? Dentro del aterro este, ¿no? Vamos a ver algunas obras, ¿no? El Parque de Flamengo, ¿no? Y el Museo de Arte Moderno. Este es el aterro. En esta parte, bueno, como ven, consta de esta autopista urbana, se podría decir, ¿no? Se trataba de construir este eje vial, pero de asociarlo a parques. Es la idea haussmanniana, ¿no? De crear un espacio que sea todo a la vez, ¿no? Que sea un espacio público, ¿no? En que haya la cosa del desplazamiento, de lo vehicular, por supuesto, ¿no? Pero a la vez que haya el desplazarse también como peatón, y que haya el aspecto recreacional, ¿no? El simplemente poder estar ahí y dedicarse a la contemplación, y en este caso se le suman además las playas, ¿no? Y los edificios culturales. Ven acá todo un programa de actividades, ¿no? Deportivas, culturales que hay en este lugar. Y ese tipo de cosas, todo se resume pues en las vistas que son propias de Río, ¿no? Donde ven a la gente está en la playa, sí, pero está en la ciudad, es la playa como un espacio público, ¿no? Y además como un espacio público desde el cual se vive la ciudad, como se ve aquí, ¿no? Digamos, esto es playa, esto es la bahía, ¿no? Y es estar en medio de la ciudad, todo en uno, todo como parte de lo mismo, ¿no? Uno de los paseos, ¿no? Periféricos a la bahía, ¿no?
Nuevamente, faltan las palabras, ¿no? Faltan las palabras, ¿no? Situaciones estas del aterro, de este parque, ¿no? Es la flora brasileña, por supuesto. Si la flora es complicado, ¿ah? Se dice, bueno, pero no tomamos pues tal planta, no, no. Los jardines son ambientes artificiales, no son naturales, ¿no? Digamos, hacen uso de elementos naturales, pero son artificiales, ¿no? Entonces hay que saber qué plantas se dejan cultivar, de qué manera, en qué jardín, ¿no? Y además hay una sociología de la flora, o sea, no todas las plantas pueden convivir con todas las otras plantas, ¿no? Sino hay que combinar las plantas, digamos, que armonizan entre sí, ¿no? Y mantener distantes a las que no armonizan entre sí, a las que se hacen daño mutuamente. Es muy interesante todo este mundo, ¿no? Pero vemos situaciones de parque, ¿no? Esto es fascinante. Miren, este es el acceso peatonal a las playas del Aterro, ¿no? Y esta es la autopista, ¿no? Entonces hay una rampa que lleva por debajo de la autopista, pero es una rampa que tiene una inclinación pues que se anda con ganas, ¿no? ¿Ya? Esto es pensar, digamos, la cosa metropolitana, ¿no? A nadie se le ocurriría, ¿no? Cruzar pues la autopista, ¿no? Ni por las buenas ni por las malas. ¿Por qué? Porque ahí está rampa, ¿no? Que es una belleza andarla, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Esa es la idea hausmanniana, aquí en una versión pues carioca de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, digamos, es otro nivel de desarrollo, ¿no? Y eso hace que esto sea fantástico, un puente peatonal donde la autopista está abajo, ¿no? Y miren la iglesita del barroco brasileño y la topografía, ¿no? Entonces, digamos, se dan situaciones maravillosas y estamos en el medio de Río, ¿no? No estamos ¿no? Y luego los domingos se cierra esta avenida, ¿no? Y queda pues a disposición de los deportistas, en fin, ¿no? Deberíamos cerrar la vía expresa todos los domingos. Pero bueno, ya llegará el momento, ¿no? Para que todo el Aterro sea usado con fines recreacionales, como lo necesita la ciudad ese día de respiro y de descanso que se da y que son los domingos, ¿no? La obra de Afonso Eduardo Reidi es sensacional y es importantísima, ¿no? No solamente son Lucio Costa y Oscar Niemeyer, ¿no? El Museo de Arte Moderno, ¿no? Ahí en el Aterro, pocas imágenes, ¿no? Pero claro que esto se ha tragado al Le Corbusier y el concreto visto, el betón bru, ¿no? Miren esa planta libre en la planta baja, pero que es diferente en el Brasil por el sol, digamos. El tema de la sombra es central. Bueno, ven los pilones, ven, ¿no? las losas, ven el techo superior, ¿no? El detalle de la estructura, todo esto estructuralmente no es tan racionalista como lo harían los europeos, ¿no? Siempre tiene una cosa como musical, ¿no? Como que la estructura tiene que cantar, no solamente, ¿no? Y bailar, no solamente tiene que ser estructuralmente correcta, ¿no? Miren, este es el espacio debajo de la losa, y a esto me refería. Yo creo que se siente, ¿no? No es simplemente una planta libre, ¿no? Sino sus dimensiones, ¿no? Lo hacen ser una plaza techada y además pues fresca, ¿no? Realmente fresca. Cuando afuera hace un calorón, ¿no? Esto se aguanta mucho, ¿no? Y no es que no entre el aire caliente, lo que pasa es que el piso y la losa están frías de la noche, ¿no? Entonces son espacios deliciosos, ¿no? ¿Ya? El diseño de los pisos, ¿no? Digamos, esto es especial, ¿no? Digamos, la combinación del piso firme con la tierra y con el agua y con la flora, ¿no? Y las pistas que se van armando, ¿no? Esto es pues mucha cosa, ¿no? Y a la vez vemos esto es súper moderno y es súper brasileño, ¿no? Y tiene que ver con este paisaje, pero a la vez pues tiene la cosa artificial, ¿no? Y todo unido pues a la manera, ¿no? Carioca en este caso, ¿no? Porque ni siquiera los brasileños son uniformes, sino esto es Río, esto es Carioca, ¿no? Y todo esto es Roberto Burle Marx. ¿Mm? ¿Se ve la cosa europea? Se ve la cosa europea, ¿no? Pero también el haber ingerido la flora propia, ¿no? Para parir algo que es todo a la vez. Pedregullo, también Reidi,
¿no? Miren una foto histórica. Arriba, la unidad vecinal, si se quiere, ¿no? Claro, eso se puede decir, esto estaba en el aire, ¿no? Esto pues también es como lo de Marsella, ¿no? Pero no es Marsella, pues, ¿no? Arriba el vivir, abajo la escuela, ¿no? Todo es una unidad. Claro, esto fascinaba, ¿no? En su momento, decir, pucha, qué locura, ¿no? ¿No? Es como tener todo lo bueno del movimiento moderno con toda su racionalidad, pero a la vez toda esta irracionalidad que da lugar pues a estas estructuras curvas, ¿no? Este es el nivel intermedio, que es un espacio público, es nuevamente, ¿no? Más que decir acá van las tiendas y todo, es como simplemente una gran terraza, ¿no? Pero se ve pues que es un estar, porque esto está fresco y todo eso, ¿no? Esta estructura reticulada es como de los patios de servicio, ¿no? Como que esto permite, y de los corredores, esto permite mucho cruce de aire, ¿no? ¿Ya? Miren que está en mal estado y todo eso, pero el espacio es el espacio, y eso es lo que prima, ¿no? Y miren cómo se vive esta cosa curvilínea, ¿no? Este es uno de estos corredores que decíamos, ¿no? Súper ventilados, pero también súper protegidos del sol, tiene un carácter público, ¿no? Pero a la vez tiene es como la calle de tu barrio, ¿no? Y al frente, en Niterói, ya esto es del 91, ¿no? El Museo de Arte Contemporáneo. Miren, estamos al otro lado de la bahía, ¿no? Esto es Niterói, ¿no? También la playa, y miren, ¿no? La edificación nuevamente de, no sé, de 14, 18 pisos de altura, 20 pisos de altura, ¿no? Y el proyecto de Oscar Niemeyer, ¿no? El que se le puede se lo puede culpar de muchas irracionalidades, ¿no? Pero yo pienso, esta forma tiene que ver ante todo con este paisaje, ¿no? Con el aterrizar, ¿no? Sobre este peñón, ¿no? El crear su plataforma, pero también despegarse de él y a la vez por la forma contraria, ¿no? De la copa, como de volver a la tierra. Miren, es como que el peñón original hubiera sido así, ¿no? Y como que esto fuese esculpido. Entonces, claro, no es una lógica puramente constructiva, así se vive esto en el lugar. Y eso está ahí, ¿no? Digamos, esta foto es mía, no es nada especial, ¿no? Esto se vive así, ¿no? El acceso por la rampa también me parece fantástico. No es que no haya uno directo, ¿no? Pero, pero este indirecto es como, ¿no? Es como ser parte del paisaje, como esa idea de estar subiendo una montaña de la que se ha perdido el resto, como que se ha lavado el resto. Sean ese tipo de detalles constructivos, que miren, esto es tosco, esto estructuralmente es tosco, es casi un poco como sea, ¿no? Eso se le puede criticar a Niemeyer, pero pienso que la actitud de Niemeyer es como decir, miren, si me pongo a hacer esto muy perfecto, es como que me estoy creyendo que esto es ya, ¿no? Lo máximo. Y no me lo creo. O sea, lo máximo que quiero yo, ¿no? Es ser auténtico, ¿no? Y no quiero ser perfecto, sino quiero, digamos, como esa cosa física, ¿no? Digamos, como que uno traga y digiere y usa una parte de la energía para una creación positiva y otra parte de lo ingerido sale por atrás, ¿no? Entonces, eso es lo humano, eso es lo humano, ¿no? Así lo siento al Niemeyer, ¿no? Espacios terribles para un museo, porque entra mucho el sol y todo eso, pero miren el paisaje, ¿qué cosa es más interesante? ¿Qué cosa hay que mirar aquí? ¿Lo que cuelga de la pared? ¿El Museo de Arte de Niterói? No, no, la obra de arte es lo exterior, ¿no? Eso creo que se siente muy claramente. Este Versalles brasileño del siglo XX, ¿no? Miren, ahí está ubicado el centro del país, ¿no? El esquema que ya lo hemos hablado, este espacio principal, ¿no? Con la plaza de los tres o cuatro poderes, los ministerios, eh, los tres poderes, ¿no? El Palacio del Ejecutivo, el Palacio Legislativo y el Palacio del Poder Judicial, ¿no?
Miren, esto es Oscar Niemeyer, ¿no? Como esa claridad, y además esa claridad, digamos, y con una estrategia de diseño como cubista, ¿no? De identificar cada elemento, pero redisponer cada elemento libremente, ¿no? Como cubista, pero dentro de un orden como mondrianesco, como ortogonal, ¿no? Miren, la plaza, sí necesitamos una plaza, entonces la plaza es una plataforma, ¿no? Dentro de la superficie infinita es una plataforma, es como, y esta sería entonces la plaza del Congreso, pero también es una plataforma, ¿no? Es como dentro de la infinidad del paisaje, este es el Palacio Planalto. Es tema similar a lo del Palacio de Justicia, no necesitamos profundizarlo más, ¿no? El Palacio de Justicia, ¿no? Detalles ya vistos, la idea del conjunto con los ministerios, ¿no? Y en una esquina la catedral, ¿no? La sencillez de cada ministerio, el esquema, es como decir, pero esto es administración, son oficinas, ¿no? ¿Por qué tiene que ser algo especial si son servidores públicos los que trabajan ahí, ¿no? Me parece una belleza, ¿no? Pero además me parece súper consecuente decir, miren, esta es una oficina, bueno, tiene su fachada, ¿no? Y esto se reproduce 5.000 veces para un edificio, ¿no? Y el edificio es la suma de todo eso y a la vez es un poquito más. Y lo mismo con los ministerios, ¿no? Cada ministerio, ¿no? Digamos, es igual al otro, pero la suma es el gobierno brasileño. Entonces la suma es más, ¿no? Y eso sucede pues por naturaleza, no es necesario ponerse a diseñar mucha cosa, ¿no? La catedral es algo especial, ¿no? La catedral es el lugar del contacto con el Dios o con el todo o con el universo, como se quiera entender esto, ¿no? Es el lugar de vivir esta religiosidad o este misticismo natural que tenemos los seres humanos, ¿no? Y este es el lugar para hacerlo. No es un lugar central porque estamos en una sociedad laica, ¿no? Pero hay este espacio, ¿no? Y este es un espacio muy particular, miren, es como una isla, ¿no? Como esa expresión arquitectónica y urbanística de ese ensimismamiento que significa el rezar, el orar, el meditar, ¿no? Donde uno está consigo mismo y a través de estar consigo mismo está unido al universo, ¿no? O al Dios o a la naturaleza o como se desee llamarlo. Y eso se expresa, pienso también, ¿no? Es como que se juntan las fuerzas del mundo y se abren hacia el universo, o las fuerzas del universo que se concentran y dan lugar al mundo, ¿no? Y esto está aislado con un ingreso muy particular subterráneo, que hay que ir debajo de la tierra, hay que cruzar debajo del agua y hay que abrirse al espacio central, ¿no? Este es, ¿no? La llegada, ¿no? Figuras que son parte del mundo bíblico, digamos, ¿no? Y saber que hay que ir a la tierra para, ¿no? Es como que hay que morir para renacer, ¿no? Para resucitar, la idea de Jesús. Entonces son interpretaciones enormemente libres, ¿no? Digamos, Oscar Niemeyer se ha tragado la Biblia, por decir así, ¿no? Y la ha digerido y sobre esa base pare esto, ¿no? Y él, que se llamaba comunista, yo diría era ante todo humanista, en el sentido de que se interesaba por lo humano, ¿no? Y eso de llamarse comunista es como decir, yo veo lo humano directamente, ¿no? Digamos, de una visión materialista, pero materialista espiritual de lo humano, ¿no? Digamos, no tergiversado por ideología, sino la visión directa de las cosas, ¿no? Al menos esto es lo que se traduce, ¿no? Aquí arquitectónicamente, exteriormente y también en la espacialidad interna, ¿no? Y a la vez súper brasileño, ¿no? Y como ven, una obra que es de urbanismo, sí, es de arquitectura, sí, estructural, claro, los mejores ingenieros del Brasil, los mejores calculistas del Brasil participaban de esto, ¿no? Pero también los mejores artistas, como se ve. Entonces, es mucha cosa ¿no? que se sintetiza aquí. El puente Kubitschek, ahí está. Ahí está. Qué locura, qué maravillosa locura, ¿no? Los arcos, la estructura suspendida, todo pues parte de la modernidad, ¿no? En el uso del concreto armado, pretensado, postensado, con las estructuras suspendidas, todo, ¿no?
pero luego ejecutado, ¿no?, en un diseño de esta manera, solamente pues aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Claro, tiene que haber esa confianza en el camino propio, ¿no?, que hace decir, bueno, sí, pues ahí está la racionalidad europea, ellos lo harían diferente, pero nosotros lo hacemos así, ¿no? Porque también, ¿acaso jugamos el fútbol como ellos? ¿No? ¿O acaso bailamos como ellos? Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer arquitectura como ellos? ¿No? Bueno, así de sencillo es, ¿ah? Es así de sencillo, ¿no? Y el vivir, ¿no?, en las supercuadras como manzana, en las supermanzanas, ¿no? Las supermanzanas son estas, son manzanas grandes. Entonces es la idea de la manzana, como se ve aquí, pero en realidad la manzana es más que una manzana, es un vecindario, ¿no? Entonces es la ciudad del automóvil, como se la concebía en los años 50, y de ahí se llega en automóvil pues a tu barrio, ¿no? Y en algún lugar dejas tu automóvil, ¿no?, en un garaje subterráneo, y luego tienes tu vecindario, ¿no?, con tu departamento, en tu bloque de viviendas, ¿no? Se entiende la racionalidad de todo esto, se entiende la referencia a los barrios obreros de los años 20 en adelante, pero se entiende que acá esto es otra cosa, digamos, acá viven los funcionarios públicos, ¿no? Entonces es un vivir en un parque, ¿no?, con tus áreas deportivas, ¿no?, con todo lo que tú necesitas para eso, ¿no? Si se fijan, el esquema es claro y el esquema se repite con pocas variaciones, pero a la vez cada edificio es diferente, ¿no? Digamos, dentro del mismo esquema, cada edificio es diferente, ¿no? Y tú llegas a este lugar en auto, en algún momento lo dejas y luego estás en tu parque, ¿no? Entonces, vemos que esa cosa urbana está ahí, estás en espacios urbanos, la escala es urbana, ¿no? Y el parque es como un parque urbano, ¿no? La arquitectura es muy esquemática, es muy simple, pero hace uso pues de lo que está muy correcto en este contexto, ¿no? Con este clima, con este sol, eh, con esta tierra, con este territorio, con esta vegetación, con estos parques dentro de este conjunto, ¿no? Y luego hay variaciones en las fachadas, en la estructura, son variaciones, pero sobre una base tipológica. Ahora, esto se planteaba como una nueva regla. Esto se planteaba como una nueva regla, pero se plantea también la pregunta, pues ¿esto es la excepción o es la regla? ¿Es la excepción o es la regla? ¿No? Acá está la Brasilia esta, ¿no?, con las supercuadras. Luego hay los barrios residenciales que no hemos tocado, pero más allá, ¿no?, hay miren aquí, acá de pronto miren, todo está rodeado de otros asentamientos, ¿no? Entonces, resulta que para construir Brasilia llegaron miles y miles de obreros, ¿no?, de todo el país, ¿no?, y se les ubicó fuera de Brasilia, ¿no?, y cuando se terminaron las obras se suponía que iban a regresar a su casa, pero por supuesto que se quedaron, ¿no? Habían construido su ciudad y, es decir, lo que es el Versalles está rodeado pues de otras ciudades que ya no son ciudades ideales, sino son ciudades reales, ¿no? Digamos, entonces se plantea, bueno, Brasilia se concibió como excepción o como regla. Es la excepción, ¿no? Y la regla es que los brasileños resuelven como pueden resolver. No es que esto sea informal, pero esto se concibió como temporal, ¿no? Como un campamento obrero, por decir así, ¿no? Y termina siendo una ciudad que está organizada, pero construida como podían los obreros. Este tema de lo popular sigue presente en el Brasil, ¿no? Y pues simplemente porque son temas complejos, ¿no? Una cosa es un movimiento artístico que logra articular lo uno a lo otro, ¿no? Y luego está la vida política de un Brasil que sigue siendo un país del tercer mundo, en el que los intereses extranjeros son muy potentes, donde en algún momento este camino brasileño, ¿no?, como nacionalista, de izquierda, progresista, ¿no?, irrita a los poderes internacionales que apoyan un levantamiento militar que en el año 64 acaba pues con este camino brasileño.
brutalmente, ¿no? Y luego hay por 10 años una dictadura militar pues que oprime todo camino propio. Historia latinoamericana. La antítesis, las favelas, excepción o regla, ¿no? Estamos en Río, ¿no? Vemos un detalle entre las playas, esto es Copacabana, esto es Ipanema y Leblon, esto creo que es Sao Conrado, ¿no? Y de por medio hay un peñón y hay una autopista que cruza el peñón para abastecer, pues, ¿no? Para conectar los barrios del sur con los barrios del norte. Y aquí echamos una mirada en detalle y vemos, ¿no? Que sobre este peñón, ¿no? Digamos, la ciudad se ha comido al bosque y hay pues todo un trozo de ciudad sobre el cerro, ¿no? Miren en la parte de abajo cómo sale la autopista urbana esta que mencionábamos. Y todo esto es construido por invasión. Esas son las favelas brasileras, ¿no? Y construidas como en Lima, ¿no? En los cerros, o sea, en los terrenos pues que no venían al caso para la ciudad burguesa, que se consideraban como no construibles, ¿no? Y bueno, esos fueron los objetos de las invasiones y de la, como en el proceso peruano, de una ocupación pues espontánea, con una actividad constructiva con los desechos de la ciudad y con un proceso de consolidación paulatino, ¿no? Y digamos, la diferencia con Lima es que la presencia urbanística de estas favelas es enorme, no de todas, pero de muchas, ¿no? Digamos, esta es la autopista urbana que va a atravesar la ciudad y bueno, atraviesa prácticamente el cerro de las favelas, ¿no? Y a la vez uno se imagina que desde esta favela pues tiene una vista fantástica de la ciudad, entonces terminan siendo parte sustancial de lo que es Río de Janeiro, ¿no? Una vista aérea que muestra el grado de consolidación, estamos con una edificación de bastantes pisos y de ladrillo con losas de concreto, pero donde también se percibe, ¿no? Que hacia arriba, como se construye hacia arriba, arriba siempre está lo que no se ha terminado de construir, ¿no? Y donde reconocemos pues aquello de lo que se ha construido aquí, como lo conocemos de Lima. Y este es uno de estos barrios, es Rosiña, ¿no? En algún momento de esto se ha asfaltado el camino, en algún momento llega la electricidad, el teléfono, el agua, el desagüe, hasta cierto punto por lo menos, ¿no? Pero esto es una favela. Digamos, yo diría la diferencia entre la favela y la barriada, ¿no? Es que la barriada no tiene ese reconocimiento urbanístico de la favela, no tiene esa presencia, ¿no? Y tampoco, digamos, estas clases bajas brasileñas, ¿no? Son pues las que sustentan el carnaval, el fútbol, digamos, son parte sustancial de lo que es el vivirse a sí mismo, el ser brasileño, ¿no? Y eso se expresa urbanísticamente de esta manera. No es que sean zonas poco problemáticas, son altamente problemáticas, con mucha criminalidad y todo lo demás, ¿no? Digamos, hasta hoy estas son las noticias que recibimos, ¿no? ¿No? Sabemos que las favelas pues son puntos, son lugares de residencia de grupos sociales que sobreviven, marginales, de bajos ingresos, en fin, ¿no? Problemas sociales serios que se expresan también, ¿no? En la criminalidad, en el tráfico de drogas, en la violencia, ¿no? Y por lo tanto también en actividad policial y en matanzas, en fin. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hubo un programa, Favela Bairro. Favela Bairro significaba la idea de una favela hacer un barrio, ¿no? Fue un programa que funcionó en Río por bastantes años y del que fue parte Jorge Mario Jáuregui, un arquitecto urbanista argentino que tuvo que huir de un gobierno militar y terminó en Río, ¿no? Y que hizo aportes importantes a este proyecto, ¿no? Digamos, aquí están marcadas en rojo las favelas en las que él intervino,
¿no? Y él desarrolló todo un pensamiento para este proyecto, ¿no? Del fragmentamiento a la fusión de las metrópolis latinoamericanos, la articulación de la ciudad quebrada a través de los proyectos favela-bairro, ¿no? Esa es como la idea de la ciudad quebrada, ¿no? Que hay que articular, ¿no? La idea de articular es la idea de la articulación, ¿no? La articulación, por ejemplo, en el brazo, ¿no? El codo o el hombro son articulaciones, y la articulación permite que dos elementos, ¿no? ¿No? Dos huesos separados, que cada uno tiene su forma propia, su función propia, ¿no? Que tiene, ¿no? Tiene su forma, su dimensión, ¿no? Propia, ¿no? Se una al siguiente sin cambiar más que en la zona de la articulación. ¿No? Es como la idea de lo nuevo de este proyecto Favela Bairro era tomar a la favela como lo que es, no pretender, ¿no? Sustituirla por un barrio burgués, ¿no? sino más bien integrarla en lo que es la ciudad. Esa es la idea de la articulación de la ciudad quebrada a través de los proyectos estos de Favela Bairro, ¿no? Y para esto Jáuregui desarrolló todo un pensamiento, ¿no? Que tenía que ver con una aproximación psicoanalítica al hecho social y cultural, ¿no? Que había que manejar, ¿no? Él habla de un pensamiento, ¿no? De una aproximación a lo social y a lo político. Por supuesto hay aspectos legales, hay aspectos sociales, hay aspectos ambientales, hay aspectos ingenieriles, ¿no? Hay aspectos urbanísticos y arquitectónicos, y cómo todo esto, ¿no? Digamos, termina amalgamándose, ¿no? Tal vez sea un poco como esta idea de la antropofagia, ¿no? De muy conscientemente integrar muchas disciplinas en una visión nueva ¿no? Entonces, miren, acá está la vía costeña, acá, ¿no? Acá está el barrio de Rosiña, la favela de Rosiña, ¿no? Y con este camino, ¿se acuerdan que acabamos de ver, ¿no? Que se sube el cerro, en fin, ¿no? Con este culebreo, ¿no? Y la idea era como descubrir, la idea de Jáuregui era descubrir como lo urbanísticamente esencial de esto para destacarlo, ¿no? Y eso como una idea, por supuesto, que se sumaba al abastecer de agua, desagüe, electricidad, equipamiento educativo, de salud, espacios públicos, en fin, articular todo eso, ¿no? Pero digamos como intervenciones, ¿no? Que sin transformar la favela, ¿no? Permitían pues darle un carácter diferente, darle lo que le faltaba, ¿no? En fin, como haciendo que la favela, ¿no? Se convierta en un barrio, no dejando de ser lo que fue, ¿no? Bueno, entonces eso significa estudiar mucho con todas esas actitudes que enumeraba, ¿no? Como entendiendo el carácter del lugar, la atmósfera del lugar, la mentalidad de la gente, ¿no? Su composición social, sus niveles de ingresos, estudiar dónde tienen problemas de abastecimiento, qué cosa es lo que falta, en fin, mucha cosa, ¿no? Y para luego intervenir en, digamos, como a través de acupuntura, ¿no? En muchos puntos realizar microintervenciones, pero que en la suma, ¿no? Terminaban cambiando el todo, ¿no? Unas microintervenciones es, ¿no? Acá un cierto espacio público como era anterior a la intervención, ¿no? Y básicamente hay lo mismo al lado derecho después de la intervención, pero ya se puede hablar de un parquecito, ¿no? Porque hay donde sentarse, hay una vegetación, hay una vereda, ¿no? Entonces, la diferencia entre antes y después no es muy grande, pero es sustancial, ¿no? Y abajo lo mismo, ¿no? Una esquina donde de pronto se ha generado un parque que apenas se percibe aquí, pero estando en el lugar las diferencias son sustanciales, ¿no? Una calle pues, de la que se han apropiado los peatones a la izquierda
y a la derecha, bueno, una calle peatonal, ¿no? Donde podrá cruzar alguna moto, pero ya es un espacio pues peatonal, ¿no? Se nota por el tratamiento del suelo, pero se nota también por la vegetación y por, no, por digamos, toda la atmósfera en que el peatón ya no está a la defensiva, ¿no? Sino viviendo su espacio. De eso se trataba, ¿no? Como que de salir de la defensiva y de darle espacio a lo humano y a lo social, ¿no? Y todo como dentro de esta idea de ver cómo manejamos lo formal, cómo lo informal. Lo formal es nuestro, lo formal es nuestro. Se trata de combatir lo formal, ¿cómo va a ser? ¿No? Lo informal es nuestro. Se trata de combatir lo informal. Bueno, si uno es loco, puede intentarlo, ¿no? Toda nuestra América está en búsqueda de un camino propio, ¿no? Y esa búsqueda se expresa, por un lado, en una formalidad que apenas logramos desarrollar, ¿no? Y en una informalidad que está ahí, pero que no queremos que esté. Entonces, debatimos como que demasiado con nosotros mismos respecto de cuál debiera ser el camino, ¿no? Y pienso que esta propuesta brasileña es como la de tomar las cosas pues más relajadamente, ¿no? Y de básicamente aceptar todo como es, ¿no? Y tomarlo como parte de una realidad. El aceptar esto no significa querer que haya sido así, que fuese así, ¿no? Significa simplemente, también significa eso, pero digamos, no en el sentido de deseárselo así, sino de tomarlo como que es así, ¿no? Como que nos toca tomar nuestra nariz tal como es, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, uno no diseña su propia nariz. Bueno, es que tampoco no diseñamos la sociedad en la que nacemos, ¿no? Y no se trata de que siga así indefinidamente, pero sí se trata de tomarla como es, ¿no? Para, digamos, como condición necesaria para, viviéndola, transformarla. Eso.